encontrado cosas muy llamativas, muy interesantes. En realidad fue un muy buen título, han dado por todos lados. De hecho, hace un par de días me mandaron desde Paraguay a un candidato a presidente que usó la frase, hizo referencia al libro. Bueno, yo creo que lo más importante de eso, del reto, es la comunidad. Todos escribiendo cada uno de lo suyo y compartiendo, y eso a mí en lo personal me sentí acompañado, me sentí motivado, ¿verdad? Definitivamente la guía de ustedes es importantísimo, lo que venía de apoyo, pero también el sentir que uno estaba con un grupo de nacionalidades diversas, ¿verdad? En un proyecto único, que era escribir un libro. Cada uno el Su suyo. libro, cada uno su tema, pero era un mismo objetivo. Y ese sentimiento de comunidad para mí fue muy emocionante, muy lindo, al punto que sobrevive al reto. Todavía ahí seguimos conversando y acompañándonos. Sin ese grupo, posiblemente el libro, en lugar de sacarlo en unos meses, lo hubiera sacado en unos años. Ahí el Writer Pro me ayudó mucho, ¿verdad?, a estructurar un poco el libro. Eso fue importante. En realidad, uno siente que está conversando con alguien, ¿verdad?, asesorándolo, diciendo, mira, pensaba hacer esto, no, y esto, ¿verdad? Es un proceso muy bonito. Es simple, o pones a las personas en el centro o te quedas fuera del mapa. Si quieres aprender a centrar tus libros en el lector, escucha esta charla que arrancamos ya. Elliot, vamos con las 10 preguntas súper rápidas. Adelante. Vamos con ellas. La primera, el error de comunicación más estúpido que ves cometer a menudo. Hablar de uno mismo. En una sola frase, ¿qué significa para ti poner a las personas en el centro de la comunicación? Darle la importancia que se merecen. Todo lo que hacemos debe estar centrado en el otro, no en el yo. Un gesto simple para transformar audiencia en una tribu. Darle la importancia que se merece la tribu. Lo importante no es el producto, ya sea uno o un refresco o lo que sea, sino es la gente. Si los ponemos a ellos en el centro de la comunicación, hacemos comunidad. Señal de un texto que huele a humano, que suena humano. Vulnerabilidad, jerga o eslogan. Elige una de ellas. Vulnerabilidad. Algo que te dolió cortar en tu libro, pero mejoró la conexión con los lectores. Bueno, errores que he cometido como comunicador, en el sentido de que venía un poco con la vieja escuela de que lo que importa es la persona, la figura pública, el producto y no la gente. Completa esta frase, Elliot. Si tu título no hace sentir, ahí tienes que añadir algo, coma, no conecta. Emociones, si no te hace emocionar, no conecta. Si tu título no hace sentir, no te hace emocionar, no conecta. Perfecto. Ahora reparte 10 puntos, un porcentaje entre emoción y datos. Entre emoción Y datos. Información datos. concreta, ¿no? 80% emoción. Vale. Algo inesperado que descubriste al pasar por el programa Reto tu bestseller en 60 días. Descubrí herramientas importantes como la IA, por ejemplo, la inteligencia artificial, para avanzar, sobre todo en la parte de investigación. Es una gran ayuda, sin duda. Un aprendizaje clave que te llevas del reto. La constancia, la importancia de ser constantes. Hay que ser disciplinados. Eso es la manera de sacar un libro adelante.
Bueno, y ahora con lo que has comentado en una pregunta anterior, me imagino cuál es la respuesta, pero te la hago, que es la 10ª y la última, Elliot. ¿Writer Pro te ayudó a escribir tu libro, sí o no? Definitivamente, me agilizó muchísimo el proceso de escribir el libro, no hay duda. Muchas gracias, Elliot. Déjame que te presente ante nuestra audiencia. Elliot Cohen es escritor, es conferencista y es consultor en comunicación con más de 4 décadas de experiencia en América Latina. Ha liderado campañas sociales de gran impacto y su trabajo innovador y humano le ha valido premios internacionales como el Red Latino Awards y los Napolitan Victory Awards. La razón de por qué está aquí es doble. Por un lado, porque nos va a contar cuál ha sido su paso por el programa Reto y me interesa especialmente porque participó en el programa Reto en la 8ª edición y fue la primera edición que utilizaron la inteligencia artificial y concretamente nuestro superasistente de IA, Writer Pro, para escribir la mejor versión de su libro. Y me parece muy interesante que lo comparta con vosotros. Y por otro lado, ha escrito un libro que es mucho más que un libro de comunicación, es un manifiesto apasionado que nos invita a volver a lo esencial que son las personas. Eliot plantea una idea tan simple como poderosa y es una frase que la he escuchado o la he leído en su libro. En un mundo saturado de mensajes vacíos, la única estrategia realmente efectiva es la autenticidad y la empatía. Eliot, el título de tu libro es muy llamativo. ¿Son las personas estúpido? ¿Por qué elegiste ese título y qué significado tiene para ti? Sí, un significado muy importante, puesto que yo, dentro de lo que más hago en la comunicación política y en la administración, en la campaña de Bill Clinton, un estratega, puso 3 frases en ahí, un pizarrón ahí en el cuarto de trabajo de ellos, y la segunda frase decía, es la economía estúpido, dándole a entender de que todo el contenido de la comunicación debería estar centrado en el bolsillo de las personas. Esa frase repetidamente se usa mucho en el medio en el que yo me desenvuelvo de la comunicación política, para recordarnos a todos de que es el bolsillo de la gente lo que importa cuando uno hace comunicación política, ¿verdad? Y yo pues parafraseé un poco esa frase y les digo, bueno, el bolsillo sí importa, pero todavía más son las personas. ¿Y has encontrado, Elliot, alguna reacción divertida o negativa por parte de los lectores sobre el título? Sí, he encontrado cosas muy llamativas, muy interesantes. En realidad fue un muy buen título, han dado por todos lados. De hecho, hace un par de días me mandaron desde Paraguay a un candidato a presidente que usó la frase, hizo referencia al libro. Yo ni lo conozco ni nada, pero me mandaron eso y así la he oído en varios países donde han dado gente que dice, pucha, qué interesante, me he encontrado otras personas que han leído el libro y uno particularmente que es un psicólogo, que hace talleres y todo, y me dice, "Alex, yo leí tu libro y miras que tenía unos talleres que no lograba llenarlos y los cambié en la forma de comunicarlos, de ver cuáles eran los dolores y cómo esos talleres podían solucionar esos dolores a la gente, ¿verdad? Y se me llenaron los dos. ¿Mm? En tu libro invitas a romper con lo que es la comunicación tradicional, ¿no? Más centradas en nosotros que en las personas. Y un libro es lo mismo, o sea, un libro tiene que estar centrado en las personas para que realmente llegar, ¿no? Eh, ¿qué debemos dejar atrás? ¿O cómo conseguimos, y si puedes decirlo tú, para lo que es un libro, porque tú ya este libro que estamos mencionando, Son las personas estúpidas, es el 7º, y creo ahora nos contarás que estás escribiendo el 8º, y cómo logramos una comunicación más humana en general y en particular con un libro. De la misma manera que conectamos con la gente, o sea, es que debemos de olvidarnos de ser un producto que hay que disfrazarlo de algo
para venderse o para conectar con la gente. Eso se acabó. Sobre todo en lo digital, en el mundo digital, en esa nueva plaza donde interactuamos con las personas que menciono en el libro, la autenticidad, el ser como somos, la empatía, lo mismo que nos hace conectar con un amigo, con una pareja, es lo que tenemos que entender, que así debe ir la comunicación en ese sentido, ser sencilla, simple, sin disfraces, bonita si se quiere, pero ya no es tan importante el supermodelo, la superproducción, todas esas cosas. Hay cierto hastío, ¿verdad? Estamos tan saturados de ese tipo de información que lo que hace es vender, ¿verdad? Y la gente lo que busca es otra cosa, es credibilidad. Al fin de cuentas, la credibilidad es la moneda de cambio hoy de la comunicación, ya sea para vender un producto, para pedir un voto, para pedir un apoyo a una causa, sea una donación, una firma, una petición de algo contra las ballenas o lo que sea, es a través de la credibilidad, y la credibilidad se construye no con silicona, se construye siendo humanos. Yo he visto por la experiencia y por los autores con los que he trabajado, que normalmente al autor le cuesta un poco ser él mismo, ser auténtico, mostrar vulnerabilidad, si es que que todos tenemos nuestros defectos. Nos cuesta ser nosotros mismos, y se nota mucho en los libros que les falta esa personalidad del autor, ¿no? Eso normalmente se adquiere cuando uno va avanzando y se quita muchos miedos y demás, ¿no? ¿Tú cómo aconsejarías a alguien que todavía no escribe siendo él mismo, intentando conectar y empatizar con las personas? O sea, vamos a bajarlo a la práctica, y a la hora de escribir un libro, y tú que ya has escrito unos cuantos, y este último clarísimamente está centrado en las personas, ¿qué le aconsejarías hacer? ¿Cómo escribir ese libro, Elliot? Yo creo que es muy fácil, que vaya a un supermercado, se compre un basurero y coja todos los autofiltros que se pone y los eche en la basura, y sea él tal como es, auténtico, simplemente. Eso es el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona. Uh-huh. ¿Podrías compartir algún ejemplo tú como experto en comunicación de algún error o algún error de comunicación, el más estúpido que recuerdes, o el error más grande que has visto en comunicación? ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y Editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Bueno, en el libro cuento un caso comercial, por ejemplo, que muy interesante, que fue que KFC, la marca de pollos en Inglaterra, se quedó sin pollos un día. Y en redes sociales empezó a hacerse una tendencia, ¿verdad? Qué barbaridad, como una empresa de esa calibre vendió, se queda sin pollos, qué mala empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos salieron con un anuncio que decía, perdone la palabra, pero fuck you KFC, y ponen, nos equivocamos, lo sentimos. Reconocieron el error, vieron la vulnerabilidad, somos humanos, no preveímos la demanda de pollos, ya lo solucionamos y todo. Apagaron la crisis que tuvieron de una vez por todas, y al contrario generaron una conexión mayor con su audiencia, y fueron aplaudidos por eso.
Eso es algo que cuesta verlo hoy en día, a las empresas reconociendo errores, a las personas reconociendo errores, equivocaciones, a los políticos ni se diga, ¿verdad? Eso es prácticamente imposible. Ellos son, después de Dios, en la tierra son ellos, ¿verdad? En la mayoría, la política tradicional, y por eso la desafección que hay un poco hacia los políticos, ¿verdad? ¿Conoces, Elliot, algún político que haya reconocido de verdad sus errores? Yo no he visto nunca, no lo he visto nunca aquí, no lo sé. Tú has visto porque tú tienes más experiencia. Pero sí, de hecho, he visto y he aconsejado a algunos a hacerlos. Unos me han tratado de loco, y otros que lo han hecho, los resultados han sido muy, muy buenos, muy positivos, y de ahí, como todos, a veces incluso de ¿cómo te políticos. explicas que esto no lo entienden? Porque creo que se entiende, es de puro sentido común, ¿no? La forma de conectar con las personas muchas veces, sobre todo cuando hemos metido la pata, reconocerlo, ¿no? Y eso nos hace mucho más humanos, nos acerca mucho más a la gente. ¿Cómo te explicas que en política eso, en la gran mayoría de los casos, no es así? No lo ven así. Bueno, porque la política tradicional fue construida, digamos, por la publicidad, ¿verdad? Y la publicidad es un poco maquillar un producto, en este caso un candidato, una figura pública, ¿verdad? Generarle un arquetipo, digamos, de persona y vender eso, ¿verdad? Y entonces tienen años de que eso es lo que les han venido diciendo, que es lo que debe ser, y en la comunicación previa, digamos, al Internet y sobre todo a los teléfonos inteligentes, eso funcionaba. Pero hoy en día la comunicación ha cambiado totalmente, ¿verdad? Debido precisamente al Internet y a los teléfonos inteligentes. Y entonces eso nos obliga a cambiar. Y desgraciadamente la mayoría de los políticos tradicionales no han sabido adaptarse, no han entendido que la forma de comunicarse ha cambiado. Me interesaba mucho tu opinión porque no lo hemos comentado con detalle, pero tú eres un experto en marketing político y de hecho tienes un libro muy bueno relacionado con este tema, ¿no? Te he oído una frase que dice, no va de gritar, sino de emocionar de verdad. ¿Cómo lograr esto, Elliot? Hay miles de empresas que han logrado hacer eso. En el libro trato en el libro de dar muchos ejemplos, ¿verdad? Interesantes sobre eso. Me viene a la cabeza uno de una marca de gaseosas muy reconocidas, más Coca-Cola, que sacó en un momento dado una Coca-Cola nueva, la New Coke, que llamaron porque hicieron una investigación por casi 300,000 personas y les pusieron a probar la nueva Coca-Cola, que se parecía un poco a la Pepsi, y la gente en esa encuesta escogió la nueva Coca y dijeron, aquí la reventamos y le damos a Pepsi. Pero resulta que no hicieron una investigación de la relación emocional que tenía la gente con la Coca-Cola tradicional. ¿Se acuerdan de aquella gran anuncio de hay que compartir, ¿verdad? Que sacó Coca-Cola hace muchos años atrás? Y entonces, esa era la conexión emocional que tenían y la olvidaron, y la gente se resintió porque ese sabor viejo les recuerda eso, a la familia, a las reuniones, en todo cumpleaños, en toda actividad, había una Coca-Cola, era esa Coca-Cola que había, y tuvieron que echar para atrás. Ese es un vivo ejemplo de que hay que entender las emociones de las personas. Los números no bastan, hay que saber qué es lo que la gente siente, qué es lo que piensa, qué es lo que nos conecta emocionalmente con las personas.
En lo político, por ejemplo, recientemente también hablo, hay un libro, hicimos una campaña para la alcaldía más importante de Costa Rica y nos dimos cuenta que las grandes actrices, digamos, o gestoras del trabajo territorial en lo político eran mujeres. Y cuando conversamos con ellas nos dábamos cuenta que se sentían usadas, que siempre los candidatos llegaban y hágame una reunión, téngame esto, alísteme un cafecito con tales fulanos y tales personas, y nunca ni siquiera las gracias les daban, ¿verdad? Y se repetían una y otra dirigente que nosotros veíamos. Y yo le dije a este candidato, le digo, no vamos a hacer política, vamos a hacerles un homenaje a todas las dirigentes. Y empezamos una ruta con mariachis y flores, una por una, toda una semana. No se habló de política, agradeciéndoles por todo el servicio que habían hecho por sus comunidades. El resultado fue maravilloso. No se habló nada de política, se les dio el lugar que se merecían, que necesitaban, y eso es poner a las personas en primer lugar. Qué bueno. El subtítulo de tu libro habla de ganar, vender y movilizar. ¿En qué manera ponemos en el centro de nuestra comunicación a las personas para conseguir esto, ¿no? Para ganar unas elecciones o ganar lectores, si es un libro, para vender mejor y para movilizar, ¿no? Para movilizar a la sociedad en torno a la causa o movilizar a los lectores a transformar sus vidas o a mejorar en algo respecto a lo que nosotros estamos contando. ¿Cómo hacemos eso? Ok. Por lo que hablábamos un poco antes, la tecnología, el internet, digamos, han hecho de que la información es tan abundante hoy en día, porque cualquier cosa la tenemos todos al alcance, googleamos algo y ahí está la información que necesitamos. Entonces es imposible hoy en día tomar decisiones racionales. Al fin de cuentas estamos tomando decisiones emocionalmente, precisamente por el exceso de información. Es imposible, es prácticamente imposible tomar una decisión racional. Las decisiones hoy en día están hospedadas en el cerebro límbico, que es donde está el sexo, donde está el apoyo a un equipo de fútbol o de cualquier deporte, o el por qué me gusta una cantante y no otra. Es ahí, es totalmente emocional. Esa decisión de compra, de votar o de apoyar una causa se hospeda ahí, y tenemos que entender eso. Entonces, por eso hoy en día la comunicación tiene que ser en función de las emociones, de provocar algo emocionalmente en las personas para vender. No se trata de sacar datos de cosas de ahí. Ayuda, pero poquito. Lo más importante es la parte emocional. ¿Qué has aprendido, Elliot, de ti mismo durante el proceso de escritura de este último libro, Son las personas estúpidas? Primero, creo que lo más importante es que todos tenemos algo que decir. Simple y sencillamente, bueno, yo ya tengo 60 y pico de años, o sea, tengo una vida de aciertos y de desaciertos, ¿verdad? Y yo creo que un libro es una forma de compartir todas esas vivencias de uno, que tal vez a algunos les sirve para bien o para mal, pero es información que ahí está. Y es muy satisfactorio cuando uno puede decir, bueno, mi legado es eso, es lo que he vivido, lo que he aprendido, y esa es la mayor satisfacción que uno tiene cuando escribe un libro, ¿verdad? Es que es una parte de uno que lo va a sobrevivir a uno, ¿verdad? Y eso a mí me encanta de escribir. Claro, has tocado un tema transversal que probablemente es algo que venías rumiando hace tiempo, porque has escrito sobre marketing político, sobre cosas concretas, ¿no? Pero este tema probablemente sea un tema que afecta a todo lo que has trabajado y en muchos más ámbitos, ¿no? De tu vida profesional y personal, y al final, y con los años, te vas dando cuenta un poco de cuál es nuestro propósito, lo que hemos aprendido
y lo que sabemos que podemos compartir en lo que más podemos ayudar, ¿no?, a las personas. Sí, de hecho, bueno, el primer libro que hice contigo, que se llama Niño Siempre, es una serie de cuentos que hablaban justamente de anécdotas, de cosas muy sencillas, a veces de escuela, de colegio y todo, pero que me dejaron una enseñanza, ¿verdad? Y yo creo que eso fue bonito, volverlo a revivir y entenderlo muchos años después. Mira, esta experiencia me formó en este aspecto, me formó en otro, y al fin de cuentas concluye en el título del libro, ¿verdad? Que tenemos que ser niños siempre, y eso significa estar con ese deseo de aprender, de tener una mente abierta al asombro, ¿verdad? A descubrir nuevas cosas, y todo lo que estamos viviendo no se trata de decirles que la inteligencia artificial no sirve o qué barbaridad, cosas de no, son cosas que ahí está, es parte del desarrollo tecnológico, y hay que tratar de entenderlo, de aprenderlo y de usarlo, y seguir con ese espíritu abierto que tienen los niños, de todo descubrirlo, de todo aprenderlo, y de irse modificando uno, ¿verdad? O autoinventándose, ¿verdad? Para ser más feliz, y segundo, pues para ser por las demás personas, que al fin de cuentas ese es el propósito último, ¿verdad? No se trata de uno, se trata de las personas. ¿Cuál fue el antes y el después de tu paso por el programa Reto? ¿Qué no hacías antes que luego te diste cuenta que era mejor para escribir un libro que transforme a la gente y que ayudes, ¿no?, a mejorar, en este caso, en aspectos de comunicación, centrándote en las personas? Bueno, yo creo que lo más importante de eso, del reto, es la comunidad. Éramos un grupo de 10, 12 o 15, no me acuerdo cuántos éramos, pero todos escribiendo cada uno de lo suyo, compartiendo, y eso a mí en lo personal me sentí acompañado, me sentí motivado, ¿verdad? Definitivamente la guía de ustedes es importantísimo, lo que venía de apoyo, pero también el sentir que uno estaba con un grupo de nacionalidades diversas, ¿verdad? En un proyecto único, que era escribir un libro. Cada uno su libro, cada uno su tema, pero era un mismo objetivo, y ese sentimiento de comunidad para mí fue muy, muy emocionante, muy lindo, al punto que sobrevive al reto. Todavía ahí seguimos conversando y acompañándonos, y compartiendo cosas. Algunos terminamos el libro antes que otros, pero ahí seguimos. Yo creo que eso es valiosísimo. A mí me ayudó. Yo creo que sin ese grupo, posiblemente el libro, en lugar de sacarlo en unos meses, lo hubiera sacado en unos años. Para mí es muy satisfactorio esto que dices tú, que decís muchos del programa Reto. Para mí hay dos grandes satisfacciones. Una, ver cómo vais publicando los libros, y luego ver esa piña que se hace, como dices tú, que el reto se acaba, pero continúa esa relación. Y eso desde fuera es muy bonito, y aparte de lo que os ha apoyado en el proceso, y remando todos a la vez, ¿no?, en un proyecto y un sueño muy bonito, ¿no?, que siempre es mejor para la mayoría de la gente, hay gente para todo, ¿no?, pero estar acompañado. Y eso de verdad que es para mí súper, súper gratificante. Writer Pro, en vuestra edición fue la primera edición que se utilizó un super asistente de inteligencia artificial que nosotros desarrollamos con inteligencia artificial, pero entrenada con nuestra metodología. ¿Cómo describirías tu uso de Writer Pro durante el proceso, Elliot? Ok. Yo creo que ahora estoy escribiendo otro con el Writer Plus, que es una versión
más avanzada, pero los dos tienen algo muy importante. Le dan a uno una estructura que uno que no es escritor, digamos, o sea, que no sabe de libros, uno tiene información y es escritor porque escribe, pero digamos el formato, las formas y todo, ahí el Writer Pro me ayudó mucho, ¿verdad? A estructurar un poco el libro, eso fue importante. En realidad, uno siente que está conversando con alguien, ¿verdad? Asesorándolo, diciendo, mira, pensaba hacer esto, no, y esto, ¿verdad? Es un proceso muy bonito, aprovechando todo el conocimiento que tiene la inteligencia artificial, que al fin de cuentas son seres humanos que han escrito, dicho cosas, y la inteligencia artificial es eso, son pura información que ellos manejan, que de otra manera uno no tendría acceso. Entonces hay muy buena retroalimentación sobre esa parte. El otro proceso que me ayudó mucho es en la parte de investigación sobre, digamos, ahora comentaba un poco los ejemplos que di, algunos, y otros más que tal vez, a mí me hubiera costado más tiempo, más trabajo, digamos, buscar información sobre casos o cosas de esas, y lo hice a través del Writer Pro y eso me aceleró muchísimo el proceso, ¿verdad? Sentí que conforme íbamos escribiendo, y yo le iba alimentando con los textos mismos, ella, digamos, la inteligencia artificial, empezó a escribir un poco como yo, que al fin de cuentas eso es lo que hace la inteligencia artificial, entiende uno el tono de uno, la voz de uno, el estilo de uno, y entonces de ninguna manera yo sentí que este libro fuera un libro artificial, ¿verdad? Es un libro mío, hecho por mí, con mi impronta, ¿verdad? Ayudado con la inteligencia artificial, desde luego, pero es mi libro. Es tu libro, exactamente. O sea, se trata de hacer una simbiosis entre todo lo que te aporta la inteligencia artificial, que es muchísimo, es tener un asistente muy listo, muy listo, muy listo, que te va a ayudar, y poner lo tuyo, ¿no? Que ese libro tenga tu alma, que tenga tu experiencia, que tenga tus casos, que tenga tu conocimiento, ¿no? Y eso hace que juntando los dos se consiga una muy buena versión de tu libro. ¿Cuál es este libro que estás escribiendo ahora? ¿Nos puedes adelantar la temática, Elliot, y más o menos cuándo calculas que lo tendrás escrito? Sí, bueno, estoy escribiendo un libro que lo voy a llamar Yo soy la campaña de Jesús. ¡Ostras! ¿Esto de qué va? Jesús, digamos, es el hombre más popular del mundo. 2000 y resto de años después, tenía un eslogan de campaña, yo soy, nos vive todavía convenciendo que él es el enviado de Dios, y estoy haciendo un libro sobre esa campaña política, más allá de lo religioso o lo que sea, sino esa autenticidad de él, esa campaña para convencer por qué perdura todo en el tiempo, por qué sigue ganando adeptos, ¿verdad? En todo el mundo. O sea, vas a analizar la campaña de Jesús y por qué ha tenido esa fuerza hasta ahora y ya consigue esa audiencia como nada, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Eso, Qué buena idea, Elio, me encanta, me encanta. sí, sí. Qué bueno. Para ir terminando, para ir finalizando, Elliot, ¿qué recomendarías a autores, a profesionales que están pensando en escribir su libro o su primer libro, su segundo libro? No tienen tanta experiencia como tú, de lo que tú has aprendido a lo largo del proceso, algo que te hubiera gustado que a ti te hubieran dicho antes de empezar a escribir tu primer libro o tus primeros libros. Yo diría que lo que me hubiese gustado es que no me dijeran la mentira que me dijeron muchas veces, que escribir era complicado.
y que hay que tener pasta, etcétera, etcétera. Son puras mentiras. El escritor se hace escribiendo. Punto. Si queremos ser escritores y tenemos que hacer, no se pongan peros. Ya les dije, cojan ese basurero que mandé por ahí, bótenlo. Empiecen a escribir, punto. Como les salgas, como sea. Después van mejorando, van corrigiendo, van buscando ayudas. Hay mucho que hacer, pero si quieren ser escritores, escriban. Tan sencillo como eso. Pónganse a escribir con disciplina, con constancia, como todo en la vida, ¿verdad? O sea, bajar los 100 metros en 10 segundos no es una cosa de deseo, hay que ponerle entrenamiento, hay que ponerle ganas, hay que ponerle tecnología, pero se puede hacer, ¿ya? Mucha gente hace muchos años decían que si bajaban de 10 segundos les iba a explotar el corazón, y ya hay más de uno que recorre los 100 metros en menos de 10 segundos. Esas barreras que nos ponemos, nos autoimponemos y que a veces la sociedad nos pone, hay que dejarlas en el basurero. Para terminar, ya te hago las dos preguntas que siempre hago a los entrevistados, Elliot. Una es, ¿cuál es tu libro favorito? Definitivamente la Biblia para mí es un manual de vida más que cualquier otra cosa. Hay mucho aprendizaje, mucha historia, mucho que aprender. La persona de Jesús como persona, digamos, es un modelo para mí, sobre todo en los últimos años, donde él puso a las personas en el centro de su vida, de su hacer y su decir. Ese es definitivamente el libro que yo le recomendaría tener en la mesa y estarlo hojeando para arriba y para abajo. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Bueno, ya que estamos hablando de tecnología e inteligencia, podrías hacerle una entrevista con algún gran escritor ya fallecido, a ver qué dice la inteligencia. La inteligencia artificial sobre eso. Hay mucho. A pues, Miguel de Cervantes sería muy interesante entrevistarlo. Bueno, se acaba de... mira, ayer estuve en el cine viendo una película que ha hecho Amenábar, un director de cine español, precisamente sobre Cervantes. Lo que pasa es que solamente unos años, ¿no?, de la vida que estuvo él preso en Argel. Pero qué buena idea, qué original, me encanta, Elliot. Y de hecho, yo he visto un curso por ahí, fíjate, un curso por ahí que da Agatha Christie sobre cómo escribir novelas y libros como los que escribía ella. O sea, que eso por supuesto que es posible ya. Sí, Le sí. voy a dar vueltas, ¿eh? Lo voy a dar vueltas, Elliot. Me ha gustado esta propuesta muchísimo y me encanta el libro ese que vas a escribir. Me parece interesantísimo. Me parece además muy difundible en prensa y será genial que nos des consejos, tips basados en la mejor campaña de comunicación, yo creo que ha habido en la historia. Así es, definitivamente. Perfecto. Pues Ok. muchísimas gracias, Elliot, por estar en el canal de Triunfa con tu libro. Un placer entrevistarte y nada, muchísimo éxito en tu vida profesional y sobre todo en tu vida personal. No, muchas gracias a ti, Ana, de verdad, gracias, porque ha sido un apoyo mucho en mi carrera como escritor. Tanto vos como el equipo tuyo, ¿verdad? Ha sido un soporte fabuloso. Estoy muy agradecido y recomiendo al 1000x1 que hagan los retos, que se involucren en esta comunidad de Triunfa con tu libro, que es maravillosa. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo, Elliot. Igual.